Bueno, buen día, gracias a todos por estar hoy aquí. Bueno, mi presentación de hoy tiene dos partes. Voy a ver si entra, digamos, la segunda parte, porque para que haya lugar a preguntas, en todo caso, igualmente está puesta en las diapositivas, así que después se puede compartir la segunda parte si no llegamos a desarrollarla por el tiempo. Bueno, lo que voy a presentar hoy es el diseño y la implementación de un programa interdisciplinario para la enseñanza situada de la lectura y la escritura en la universidad. A lo largo de todo el encuentro, digamos, o toda esta charla, voy a ir como desglosando qué quiere decir programa interdisciplinario, qué quiere decir la enseñanza situada, ¿sí? Como para que... Es un diseño que elaboramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento y que estamos implementando desde el año 2005, ¿sí? Bien, primero les quiero presentar un poco la universidad. La Universidad Nacional de General Sarmiento está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, ¿sí? Es una universidad, ahí ven algunas imágenes, es una universidad nueva, relativamente nueva, tiene 30 años más o menos. ¿Ven? Ahí estaban los árboles chiquitos todavía en la foto de abajo. La primera es una de las entradas, después es la biblioteca, que es muy bonita, y ese es el campus. Bueno, la universidad está ubicada, como les decía, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, tiene unos 30 años, fue creada en 1993, ¿y por qué tiene 30 años? Bueno, y lo que es muy importante es que es una de las universidades que fue creada en la década del 90 y que fueron ubicadas en zonas, es una zona, digamos, habitada por familias de trabajadores que suelen desplazarse a la capital para trabajar, o hay algunas industrias por la zona, pero la mayoría de los padres de nuestros estudiantes no han terminado siquiera la escuela media, ¿sí? Son estudiantes de clases trabajadoras. Es una universidad estatal. No, me olvidé de buscar la cantidad de estudiantes que tiene en este momento, pero es una universidad, algunas particularidades, como por ejemplo que gran parte desde sus inicios fue ideada como una universidad que atienda a la investigación y a la enseñanza en torno de problemas. Entonces, gran parte de la planta tiene dedicaciones semi-exclusivas o exclusivas. Y desde sus inicios planeó, instituyó talleres de lectura y escritura a lo largo de la carrera. En este momento, ahora les voy a contar, tiene un taller inicial de lectura y escritura que está ubicado en el primer semestre de la carrera. Me equivoqué ahí en el dato, no tiene 30 horas, tiene 45. Pero esto es de este año, hasta el año pasado, este taller era parte de un curso de ingreso, porque hasta el año pasado se accedía a la universidad a partir de la aprobación de un curso de ingreso, y el año pasado este taller tenía una carga horaria mayor. Pero ahora está este taller de lectura y escritura inicial para todos, obligatorios para todos los estudiantes de la universidad, con una carga horaria de 45 horas. Luego, también en el primer año y consecutivo a ese, hay otro taller de lectura y escritura en las disciplinas. Es otro taller que aborda cuestiones generales
de la lectura y la escritura en la universidad, cómo leer los textos, cómo reconocer las distintas posiciones que hay en un texto, cómo hacer resúmenes de textos de distinto tipo, confrontación de bibliografía, como lo que contaba Georgina ayer, ¿no es cierto? Comparación de dos fuentes o más, hacen monografías, bueno, ese tipo de cuestiones generales y básicas para los ingresantes. Se desnaturalizan algunas prácticas de lectura, algunas prácticas de escritura, digamos, ¿no? Se trata de ver que leer no es nada más que pasar la vista sobre el texto, sino encontrar ahí los puntos críticos. Y luego tenemos el espacio que yo coordino, que hasta el año pasado era un programa denominado PRODEAC, Programa de Desarrollo de la Lectura y la Escritura a lo largo de la carrera, y que en este momento tiene el nombre de ALED, se llama Acompañamiento en la Lectura y la Escritura en las Disciplinas. Todo esto tiene que ver con un cambio en los diseños curriculares que se hizo el año pasado, digamos, ¿no? Hubo algunas transformaciones, pero seguimos trabajando de la misma manera que cuando éramos un programa. Ahora somos una asignatura que trabaja con la lectura y la escritura en los tramos intermedios y avanzados de las carreras. O sea, trabajamos con la lectura y la escritura promediando la carrera, ¿sí? Y en las últimas materias. Y ahora les voy a contar cómo es que trabajamos. Bueno, lo que tiene como característica la propuesta del PRODEAC o ALED, todavía no nos adaptamos todavía al nombre actual, es una propuesta genérica, como yo les contaba ayer, trabajamos con los géneros disciplinares, ¿sí? Es decir, les enseñamos a los alumnos los géneros que se usan en las distintas materias intermedias y avanzadas, que ya son géneros propios de la disciplina y que ellos van a usar en su desarrollo profesional o académico en el momento de la graduación, o vamos tendiendo hacia eso, ¿sí? Es interdisciplinar, y esto es la particularidad de este dispositivo, y es que las clases, y en un ratito, en unos minutos lo voy a explicar mejor, están dadas en conjunto, bajo la forma de codocencia, por un profesor de lenguaje y el profesor de la disciplina. O sea, ahora lo voy a... O sea, el profesor de ALED PRODEAC, un profesor de este equipo, y el ingeniero, el ecólogo, no sé, el filósofo, el matemático, estamos trabajando con demostración matemática. Bueno, entonces trabajamos en conjunto con el docente disciplinar, el profesor de lengua y el profesor disciplinar. Es gradual la propuesta en el sentido de que busca ir complejizando las propuestas de escritura para irlas acercando a lo que se espera en el perfil de graduado, ¿sí? Es curricular porque está inserto en todas las carreras de la universidad, que son unas 25. Hay carreras de pregrado que son... Acá le dicen pregrado a lo que nosotros le decimos grado, creo. Pregrado allá le decimos a las tecnicaturas, ¿sí? Y grado a las licenciaturas, a las ingenierías, no sé, acá como licenciatura y posgrado. Bueno, nosotros trabajaríamos en las tecnicaturas y en las licenciaturas. O sea, está inserto en todas las carreras de la universidad y a lo largo de todas las carreras con los otros dos talleres, ¿no? Y es sistemática en el sentido de que en su diseño, en su programación, intervienen todos los representantes de las carreras. Hay
interviene el director de la carrera, el comité académico de la carrera, que está compuesto por docentes, estudiantes, graduados, ¿sí?, que conforman un comité, y el equipo que yo coordino, donde decidimos a ver dónde es mejor participar o dónde sería más provechoso trabajar con la lectura y la escritura. Y por supuesto, todo esto bajo la supervisión de las secretarías académicas de los distintos institutos y por supuesto con el aval de la Secretaría Académica de la Universidad y de del rectorado, obviamente, ¿no? Como les decía, trabajamos en asignaturas de todas las carreras. Ahí tienen, trabajamos en ingeniería industrial, ingeniería electromecánica, ingeniería química, administración de empresas, administración pública, comunicación, cultura y lenguajes artísticos, política, educación, profesorados de economía política, bueno, profesorados en economía, filosofía, física, geografía y las tecnicaturas en sistemas de información geográfica y sistemas, ¿no? Así que tenemos una amplia variedad de disciplinas. Acá están todas las disciplinas, las duras, puras, las blandas, las aplicadas, todas. Y en nuestro trabajo, ahí puse algunos ejemplos, los clasifiqué en géneros académicos o científico-académicos y géneros profesionales. Venimos trabajando con una amplia variedad de géneros, no sé, desde el artículo científico, como una monografía, un estudio de caso, un informe de investigación, la tesis de grado, una reseña bibliográfica, un proyecto de investigación, hay una gran variedad, pero también trabajamos con géneros profesionales, o sea, específicos del ejercicio en las empresas, en la industria, ¿no? Y en el ámbito público también, como la evaluación de productos que se usan en ingenierías, informe anual de estados contables, informe de cambio empresarial, informe de coyuntura económica, el desarrollo de producto, como comentábamos ayer en el taller, un proyecto de constitución. A los estudiantes de estudios políticos les piden que armen una constitución para la Argentina actual, no sé, desde la perspectiva de Rousseau, y luego un grupo lo hace desde la perspectiva de Rousseau y luego la critican desde la perspectiva de Hobbes. Bueno, hacen así y no sé si alguna vez van a hacer una constitución los estudiantes, pero a lo mejor en su desarrollo profesional tienen que asesorar a algún legislador, ¿no es cierto? Proyectos de intervención en urbanismo, proyectos de intervención, no sé, en políticas sociales, arman programas sociales, o sea, todos los géneros que se usan en la vida profesional y que se trabajan en la universidad. Bueno, como les decía, es un trabajo conjunto e interdisciplinario entre profesores de las materias. Son para nosotros ineludibles. Yo no podría enseñar a hacer un proyecto industrial. ¿Cómo voy a saber yo, que estudié letras, ¿sí?, hacer un proyecto industrial? ¿O cómo voy a saber yo, no sé, hacer una constitución? No podría. Entonces, el docente disciplinar, el docente de la materia de contenido específico, es el que aporta todo el contenido temático, digamos, ¿no es cierto? Todo la carga conceptual, teórica, la perspectiva, porque no es solo una cuestión de concepto, sino también una cuestión de perspectiva teórica. Y además hay algo que es muy importante, que nosotros los de letras tampoco tenemos, que es el conocimiento de los contextos reales, ¿no? Es decir, él sabe para qué se usa el informe técnico del procedimiento de impresión en frío, qué sé yo. Él sabe quién lo escribe, quién se lo pide. Yo ahora estoy trabajando en una materia donde tienen que hacer
una impresión en frío y creo que es una impresión, no me acuerdo bien, en frío y en caliente. Los ingenieros por ahí me van a decir. Tienen que elaborar una pieza, los estudiantes, o moldeado en frío o moldeado en caliente, no me acuerdo. Tienen que elaborar una pieza para la industria. Y bueno, utilizando distintas técnicas, pero tienen que hacer todo el informe de cómo hicieron para desarrollar esa pieza, qué materiales eligieron, qué técnicas y procedimientos eligieron para elaborarlos, teniendo en cuenta el uso que va a tener esa pieza, ¿no? Y entonces, bueno, cuando a mí el profesor, cuando voy a hablar con él, a entrar en contacto para empezar a trabajar, me dice yo le digo, bueno, ¿y esto para qué se usa? Bueno, mira, la cosa es así. Viene el gerente y te dice, necesitamos, va alguien de la empresa y le dice al equipo de ingenieros, necesitamos una pieza así. Entonces el equipo de ingenieros la tiene que desarrollar, no sé qué, y luego le tiene que presentar como una propuesta al gerente comercial y explicar, en todo ese informe, explicar por qué tiene que ser así, cuál es el costo, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, él sabe y puede contar anécdotas de cuando él trabajaba en la empresa sobre estos pedidos. Un día nos llegó un pedido, bueno, entonces él sabe cómo funciona ese género en la cultura disciplinaria específica. Yo jamás fui a una fábrica, ¿no? Entonces, y no tengo idea de cómo se hacen esas piezas y quién las pide, quién las financia, dónde se presentan, a quién se le vende, como decíamos ayer. Y después pero a ver, ¿qué problemas tienen los profesores de las materias? Que para ellos cuando yo le voy a preguntar, ¿qué se escribe en esta materia? Él me dice, hacemos un informe de impresión en frío y un informe de impresión en caliente. Stop. Entonces yo le tengo que ir preguntando, bueno, todo esto, ¿quién lo usa? ¿Quién se lo pide? ¿A quién? Porque para poder recomponer ese contexto. ¿Y por qué él no me lo dice de entrada? ¿Por qué no me lo explicó de entrada? ¿Porque me niega datos? No, porque no es consciente, porque para él está como lo que decíamos ayer, como que es natural, que son dos tipos de informes, y bueno, él se sienta y lo hace en todo caso. Entonces, esa misma falta de explicitación de las características de ese género que tiene hacia mí es lo que luego pasa en la clase. Él sabe, pero no lo dice porque lo da por sentado, que era un poco lo que decíamos ayer. Y entonces ahí entramos a jugar nosotros, que en reuniones, aparte, como somos pares y no vamos a ser evaluados por él, estamos habilitados para hacerles todas las preguntas que los alumnos querrían hacer y nunca se atrevieron a formular. Por la simetría que hay entre los roles docente y esto. Aparte, el alumno siempre sabe que está permanentemente siendo evaluado. Entonces, teme que si pregunta, el profesor va a creer que él no sabe, que por qué pregunta, o el alumno piensa que el profesor va a pensar que él no sabe, ¿no? Pero bueno, fuimos alumnos y nos daba pudor preguntar. Entonces nosotros en reuniones aparte tenemos todas estas conversaciones y yo les digo, les aplico la mayéutica, porque les hago tantas preguntas o les hacemos tantas preguntas que ellos tienen que explicitar un montón de cosas que saben, pero que por ahí no necesariamente comunican. Y luego en la clase, los profesores de lengua, vamos a algunas clases, no a todas, vamos los días que se dan las consignas, los días que se revisan los textos, bueno, vamos a las clases destinadas a la lectura y la escritura, no a todas las clases de ingeniería. Y ahí, en esas clases, nosotros, bueno, explicamos cómo se produce ese género. Por supuesto que antes hicimos un trabajo que ahora enseguida les voy a contar. Y
les damos la consigna a los estudiantes, explicamos cómo se hace, porque nosotros sí sabemos explicar cómo elaborar un texto, ¿sí? Entonces, esa es nuestra especialidad. Entonces, en la clase, en forma conjunta, previo trabajo realizado en equipo y cada uno por su lado también, presentamos el género. Y estos son los saberes que cada uno de nosotros, de esta pareja pedagógica, aporta a la enseñanza de la lectura y de la escritura situada en la materia, porque no tenemos un curso aparte. Nosotros vamos al aula, al horario de los estudiantes, al horario en que están los estudiantes. De esta manera también un poco son alumnos que trabajan en su mayoría, porque son, salvo algunos que tienen beca, pero que igual a lo mejor también trabajan, pero la mayoría trabaja porque son de clases trabajadoras, digamos, ¿no? Entonces, no podrían sumar horas a las carreras, y aparte el ministerio no permitiría que las carreras sumen horas para agregar talleres. Tiene otros beneficios este dispositivo conjunto de que nosotros vayamos a la clase de la materia. Se usan menos aulas, se usan menos recursos energéticos, los alumnos no usan tantas horas, etcétera. Bueno, en este trabajo conjunto e interdisciplinario, como les decía hace un rato, tiene una inserción institucional, ¿no? Todo el trabajo en las materias ¿y en qué materias? Porque entramos intermedios y avanzados por ahora en 2 materias nada más. Es lo que tenemos por ahora, una intermedia o una avanzada. Se realiza de manera consensuada a partir de la decisión de un conjunto de actores y de autoridades de la institución. Participan las secretarías académicas de los institutos. Nosotros somos del Instituto del Desarrollo Humano, que es como un departamento, digamos, de acá, pero por ahí vamos a trabajar al Departamento de Industria, al Instituto de Industria. Entonces, los secretarios académicos del Instituto de Industria conversan con los coordinadores de carrera para que ellos decidan, junto con estos comités de carrera, cuáles son las materias en las que vamos a trabajar, ¿sí? Y cuando yo pregunto en qué materias van a querer que trabajemos en el próximo cuatrimestre, se realizan toda esta serie de consultas y me mandan un aviso y ahí es que empezamos el trabajo conjunto. Se conforman ahí como coordinadora busco conformar parejas pedagógicas compatibles, hago el macheo, como dicen los chicos, a partir de los perfiles profesionales del equipo nuestro y también de los perfiles personales, porque a veces, digamos, como hay mucho de trabajo personal en la conformación de esta pareja pedagógica, porque hay que colaborar mucho, ¿no? O por las trayectorias, no sé, tal docente viene trabajando mucho en materias de ingeniería, entonces aparece una nueva materia de ingeniería, trato de ubicarla a ella, si le da la disponibilidad horaria para que vaya a trabajar a esa materia de ingeniería. O sea, tenemos en cuenta una serie de factores para poder conformar esas parejas pedagógicas. Y luego empiezan a desarrollarse las instancias de trabajo fuera y dentro de las clases, que ahora les voy a comentar cuáles son. Bueno, una primera actividad, como les contaba, se realiza fuera de las clases. Una vez conformadas las parejas pedagógicas, los pongo en contacto a los docentes y ellos empiezan, en lo ideal, pero en general no ocurre mucho así, antes del inicio del semestre, se reúnen para planificar
un cronograma de intervenciones, o sea, cuándo y para qué van a ir los profesores de lengua a las clases, ¿sí? Planifican en conjunto cuándo van a estar estas clases destinadas a la lectura y a la escritura, se hace el cronograma, y qué se va a hacer en cada una de esas clases. Se planifica en forma conjunta y se van elaborando las consignas. Esto lleva un tiempo porque estas primeras reuniones, hasta que nos enteramos qué es lo que el profesor quiere que produzcan, luego ellos nos dan unos ejemplares de los textos que van a pedir, nosotros los describimos lingüísticamente, como vos contabas ayer, Yolanda, bueno, a ver qué tiene un proyecto de arquitectura. Bueno, hacemos toda esa descripción, elaboramos materiales que luego vamos a presentar en las clases, y se las volvemos a mostrar al profesor disciplinar para ver si él está de acuerdo con eso que nosotros elaboramos, él nos da el ok. Entonces hay todo un trabajo y ahí no vamos a las clases, vamos un día a presentarnos, pero un ratito, y luego seguimos trabajando fuera de las clases en nuestras oficinas, que también se cuentan como trabajo, ¿no? Y después sí hay clases, hay momentos, hay días en los que vamos a las clases para presentar, para distintos propósitos que luego les voy a mencionar. Vamos a presentar las consignas a los estudiantes, explicamos en qué consisten los géneros, atendemos dudas, bueno, hacemos la clase de lectura o escritura en el espacio de la materia con la presencia del profesor ahí. O sea, no es que él dice, bueno, yo me voy, no. Se tiene que quedar porque él tiene que aportar a ese intercambio. Entonces es muy bueno, a mí me encanta porque es como que por ahí uno va a una clase y empieza a explicar y el profesor dice, vos sabés que una vez, y empieza a contar anécdotas de cuando él tuvo que producir ese texto en su trabajo en la industria, o la primera vez que tuvo que hacer una ponencia o presentarse a una beca, y empieza a contar como cosas de su vida de estudiante que tienen que ver con el tema que se está tratando. Entonces ahí damos las clases en forma conjunta y luego los docentes de escritura, para no interferir mucho en las clases tampoco, seguimos los borradores, las versiones preliminares de los textos a través del correo electrónico. Los estudiantes nos mandan los correos, los textos, las versiones preliminares a nosotros y al profesor, y nosotros le hacemos comentarios sobre la organización discursiva, ¿no? Fíjate que acá estás hablando de un concepto que nunca definiste, o ya analizabas esta cuestión y nunca habías dado la definición, subí la definición, ¿no? O desarrollá un poco más esta comparación. No editamos, no corregimos las tildes, los puntos, no es ese nuestro trabajo. Damos instrucciones para mejorar o hacemos comentarios que el alumno luego tiene que resolver, ¿sí? Últimamente estamos trabajando mucho en Drive para que todo el mundo vaya viendo los cambios, armamos carpetas en Drive, bueno, ese tipo de cuestiones. Y esta secuencia de presentación de consignas y seguimiento de las producciones se replica ante cada nueva tarea de escritura que aparece. Hablo fundamentalmente de escritura porque son alumnos intermedios y avanzados, entonces en general las cuestiones de lectura ya están resueltas, entonces, pero aunque a veces también las tenemos que trabajar. Bueno, ahí está más o menos lo mismo que dije recién, pero con otro grafiquito que me gusta más, porque es un ciclo que se puede repetir, ¿no? Esto de la negociación entre especialistas, el análisis y la descripción de géneros, la participación en las clases y el seguimiento de las producciones. Bien, en las clases, como les decía,
Empleamos distintas estrategias. A ver, no hay un único manual, no hay un manual de procedimientos para la intervención porque ante tanta variedad no podemos hacer lo mismo. Eso es un trabajo, ayer hablábamos de lo personalizado, ¿no? Es un trabajo muy específico que varía de asignatura a asignatura. No es lo mismo trabajar en una materia relativamente de principiantes de filosofía que en una materia avanzada de ingeniería. No es en absoluto lo mismo. Entonces, son distintas las disciplinas, es distinto el grado de avance de los estudiantes, el profesor es distinto. Bueno, entonces puede ser que en el aula hay algo que solemos hacer bastante, que es conversar sobre dónde aparece eso que se les está pidiendo, o sea, que no se vea que esto es una mera tarea escolar que ellos tienen que hacer, sino que esto se usa, ¿no? Hacemos una lectura retórica de la bibliografía. ¿Qué significa hacer una lectura retórica de la bibliografía? Este concepto de lectura retórica es de un investigador mexicano, Perales, Moisés, no me acuerdo bien ahora, perdón, sí, de Quintana Roo. Bueno, lo tengo, el artículo, después se los puedo pasar. ¿Qué es una lectura retórica? Es una lectura, Moisés Perales Escudero, ahí está, perdón, Moisés. Es una lectura que apunta a mostrar cómo está estructurado el texto, ¿sí? Cómo el autor del texto fue desarrollando esos contenidos y a la vez haciendo como distintos pasos, ¿no? Primero dando una introducción, justificando o diciendo qué tema va a tratar, justificando por qué lo va a tratar, diciendo qué va a hacer, cuál es su objetivo. Luego desarrollando los argumentos, luego sacando conclusiones, proponiendo líneas de investigación a futuro. O sea, estamos viendo en el texto no tanto el contenido temático, sino cómo ese texto va logrando su propósito, ¿sí? En ingeniería puede pasar una cosa similar. Bueno, tengo que presentar el problema que surge en la empresa, comentar todas las investigaciones de materiales que se han realizado, justificar las decisiones que se han tomado, exponer el procedimiento seguido, evaluar el producto, digamos, ¿no? Hay como una serie de pasos que hay que dar. Entonces, esto tiene que ver con la lectura retórica de bibliografía y también interviene en la deconstrucción de ejemplares genéricos de cualquier disciplina. Analizamos los recursos retóricos, las formas gramaticales y estilísticas que son usuales en el género. Ahí nos detenemos un poco con la lupita gramatical, pero no es que enseñamos la gramática per se, sino que es la gramática cómo se usa en ese género. No sé, en un informe de procedimientos científicos aparecen los impersonales, ¿no? No sé, se colocó la solución de no sé qué en un tubo de ensayo, se agregó, bueno, ¿por qué aparece la forma impersonal? Porque no importa quién lo hace, lo que más importa es qué se hace. Entonces, también las formas gramaticales, y esto está basado en la lingüística sistémico-funcional, tiene un uso específico y tiene una funcionalidad, digamos, en los distintos géneros. También analizamos las consignas de producción escrita, que en general las elaboraron los docentes, pero que nosotros, como extranjeros a la disciplina, las leemos y le decimos, ¿sabes qué? Me parece que no se entiende mucho. ¿Qué tal si le agregamos un poco más de sustancia o les explicamos cómo se hace esto que estás pidiendo? En otros casos usamos otro tipo de estrategias que tienen que ver con analizar producciones de otras cohortes para analizar aciertos y errores. Es decir, usamos textos producidos por alumnos del semestre anterior o del año anterior para ver, bueno, a ver, ¿cuál es la versión más lograda
para ustedes. Las mostramos ahí en el proyector y los mismos estudiantes dicen, este es mejor, a este le faltó desarrollar tal cosa, a este está muy bien, este tiene problemas con las comas, no sé. Ahí, eso es una estrategia que yo le digo, ver la paja en el ojo ajeno. Porque, y ahí los alumnos, que creo que ayer comentaban que eran buenitos, que no tendían a no mostrar los errores, bueno, no, los alumnos argentinos son encarnizados con sus compañeros y son tremendos. Bueno, y una estrategia que yo suelo usar también, digo, bueno, traigan ustedes los borradores. Traigan sus borradores. Bueno, hoy vamos a ver dos textos, uno bien logrado y otro con algunas dificultades, y vamos a criticarlos. Bueno, entonces, una vez que ellos hicieron esa crítica, le digo, bueno, ahora cada uno de ustedes mira su propio texto. Y, bueno, el que considera que está bien lo entrega, y el que no, lo corrige y me lo trae la vez que viene. No hay problema. Entrega uno. Pero la versión que me entregan a la semana siguiente está mucho mejor corregida, entonces me ahorran un trabajo. Bueno, pero independientemente de que me ahorran un trabajo, esto apunta al desarrollo de estrategias metalingüísticas y metacognitivas por parte de los estudiantes, ¿no? Porque, bueno, nosotros no vamos a estar toda la vida acompañando sus producciones, tienen que ir adquiriendo autonomía en esa actividad de revisar sus propias escrituras. Entonces, es un contenido, digamos, enseñar a revisar textos, es algo que tenemos que enseñar. Es una habilidad, no sé cómo llamarlo, pero es una actividad que tenemos que enseñar o promover en los alumnos, ¿sí? Es un contenido aprender a revisar textos, es un contenido del campo de la escritura, ¿sí? Bien, bueno, a partir de todo este trabajo, a lo largo desde el 2005, pero más bien últimamente, hemos ido elaborando distintos textos, estos dos están... y hay otro más que están para libre descarga. El primero es el semillero de la escritura, las tareas escritas a lo largo de 3 carreras de la universidad, y ahí analizamos las consignas, y hay algunos otros trabajos en conjunto con docentes, entre docentes de PRODEAC en ese momento y docentes disciplinares que iban a ver el trabajo que se había hecho en la asignatura. Ese libro salió solo en formato digital, porque bueno, los fondos disponibles no permitían hacer una publicación en papel, y preferimos hacer en formato digital también para que fuera accesible para otros, ¿no? Para otros colegas. Bueno, el segundo que está ahí en pantalla, En Carrera, es un libro que, el primero creo que es de 2013, bueno, no me acuerdo bien, y En Carrera, bueno, no me acuerdo, pero En Carrera es el producto del trabajo conjunto, no tengo acá el PDF como para mostrarles, pero... quedó un libro para la biblioteca y, bueno, creo que todos ustedes recibieron el PDF, ¿no? Les compartieron el PDF. Bueno, igualmente está para libre descarga, o sea, no es delito. No es delito porque lo pedimos para libre descarga, digamos. Tuvimos que pelear bastante, pero conseguimos que se publicara en formato de acceso abierto. Y acá, esto es importante, hicimos capítulos de libros describiendo los géneros que se usan en algunas materias y los escribimos en forma conjunta con el profesor disciplinar. Y esa es una hermosa estrategia de trabajo, porque es como una instancia, esto lo digo más bien para los organizadores, para los académicos que nos ocupamos de coordinar,
porque ahí de alguna manera ahí nos obligamos a sentarnos juntos, a pensar juntos. El profesor de la disciplina también se tiene que poner a pensar en eso que usa pero no puede describir porque no tiene los conceptos para poder describirlo, como esto que decía ayer Yolanda, el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, bueno, ellos saben de eso. Y a partir de esa elaboramos capítulos escritos en conjunto con ellos. Y aparte hay una cuestión que también tiene que ver con la ética, digamos. ¿Cómo puedo yo ponerme a describir un proyecto de intervención social si nunca nada? Puedo ponerme así como lingüista a describir, pero bueno, qué sé yo, esto entonces pretende ser una visión más informada desde alguien que conoce desde adentro la disciplina. Más recientemente, en 2017 y en 2018, en el marco de un proyecto regional en el que también participaron investigadores mexicanos, María Cristina Castro Azuara de la Universidad de Tlaxcala y Martín Sánchez Camargo de la Universidad de las Américas Puebla. Elaboramos 2 volúmenes, el primero, Alfabetización Académica, un camino hacia la inclusión en el nivel superior, este también está para libre descarga, que son artículos o capítulos que son los resultados de una investigación. Y el segundo, la lectura y la escritura, que no está para libre descarga, pero bueno, vamos a ver, pronto va a estar. La lectura y la escritura en las disciplinas, lineamientos para su enseñanza, donde fuimos haciendo distintos capítulos, acá sí ya escritos por lingüistas, pero que tiene con ejemplos concretos de cómo abordar la lectura, cómo abordar la escritura, cómo abordar la corrección de textos. Y ahí tiene ejemplos concretos de nuestras experiencias, ¿sí? Hay colegas chilenas, Constanza Errázuriz, Verónica Sánchez, Soledad Montes, bueno, hay un conjunto importante de investigadores que nos dedicamos a estas cuestiones, a la lectura y la escritura, a enseñar la lectura y la escritura en las disciplinas, ¿sí? Así que esto también ha sido un trabajo importante para promover la lectura y la escritura en las disciplinas. Los 2 primeros libros, primero fueron pensados más hacia el interior de la institución, ¿no? Pero tuvieron mucha repercusión afortunadamente y son consultados y descargados frecuentemente. Estos 2 son más recientes, tienen todavía menor circulación, pero bueno, me parece que son buenos materiales porque están escritos en un lenguaje bastante llano, digamos, ¿no? Era un objetivo hacerlo así. Bueno, ¿cuántos minutos más o menos me darías? Perfecto, 20 minutos más. Les quería comentar, como parte de los resultados de la investigación que hicimos, esa investigación sobre inclusión educativa a partir de la alfabetización académica, hicimos grupos focales y entrevistas con estudiantes, con docentes, y les preguntamos a los docentes, ¿te sirvió participar en el PRODEAC? En ese momento era PRODEAC todavía. ¿Te sirvió a vos? Y ellos dijeron que sí, que les había servido mucho, que habían tenido efectos en sus producciones, que se habían adecuado a las normas, que habían mejorado la organización interna de sus escritos, o sea, efectos en sus producciones, pero también efectos en los propios estudiantes, en sus subjetividades, efectos epistémicos, pero también efectos subjetivos. Ahora lo vamos a ver con testimonios. Y también efectos en sus trayectorias académicas y profesionales, ¿sí? Bueno, no voy a detenerme mucho con esto, en todo caso después volvemos en honor al tiempo, ¿no? Fíjense lo que dicen los estudiantes, qué efectos cognitivos reconocen. Acá copiamos algunos testimonios. Dice, sobre todo me parece que me ordenó en algunas cuestiones.
Eso está bueno porque ayuda a facilitar o a expresar más claramente lo que querés decir sin enroscarte un montón. No sé cómo se dice acá, pero sin entrar en mucho rollo. Bueno, y ahí dice, otro alumno dice, me ayudó a elaborar las ideas con mayor claridad. Esto que hablábamos ayer de los efectos epistémicos que tiene la escritura, ¿no? Que los ayuda a hablar de la escritura, los ayuda a ordenar las ideas que luego van a transmitir en un texto. Pero también hay efectos subjetivos en el plano afectivo, digamos, ¿no? Esto de generar mayor autoconfianza, pero también mayor autocrítica. O sea, no es nada más que los envalentona, ¿sí? Dice, yo me sentí más cómoda escribiendo y más segura para entregarlo porque ya lo empezás a trabajar con una organización. Me organiza, me cambia la manera de pensar. Y a la vez, otro estudiante dice, soy más crítico de mis informes y tengo más y mejores herramientas a la hora de abordar la escritura, lo que me reduce los tiempos de elaboración de los informes, ¿no? Como que también agiliza. Eso es sumamente interesante. También ellos reconocen que tienen efectos en sus trayectorias, actuales y futuras. Fíjense por qué. Un chico, me dio una ternura, pobrecito, un estudiante que estaba recursando una materia, porque no se había... ahora ahí lo dice, si por ahí yo hubiera tenido apoyo en la redacción, no hubiera recursado la materia. No entendía por qué no aprobé y pienso que era un tema de escritura. O sea, él había estudiado y no entendía por qué no había aprobado y ahora se daba cuenta de que a lo mejor en lo que había fallado era en la cuestión de la escritura, ¿no? Pero a la vez, también, esto es muy interesante, los estudiantes de ingeniería decía, bueno, aprender a expresarse, aprender a gestionar, este era de ambientales. En cuestiones ambientales te permite desarrollar tu labor profesional, te permite adquirir una forma de escritura profesional. Entonces ya está el estudiante ahí, o la estudiante, no sé, proyectándose a futuro. Bien. Entonces, en síntesis, otras cosas, o a partir de lo que fuimos viendo, los alumnos, soy breve aquí, no estoy desarrollando todo, señalan que en definitiva estos programas o este apoyo a la escritura, que en este caso se dio de esta manera, reduce las desigualdades en el punto de inicio, ¿no? Esto de ayuda a... no digo a homogeneizar, pero coopera con el progreso de los que menos herramientas cuentan al inicio, los ayuda a permanecer en el ámbito de estudios, les genera mejores posibilidades de desempeño profesional y laboral y le aporta las primeras herramientas para la investigación y para el desarrollo profesional. Bueno, veamos ahora qué dicen los docentes de este trabajo. Ellos también ven en los estudiantes que tiene efectos subjetivos y epistémicos, los mismos que decíamos hoy. Pero a la vez, a partir de este trabajo conjunto en las aulas, que también tiene como destinatarios a los propios docentes, o sea, queremos modelar delante de ellos cómo se enseña, eso también funciona como formación docente continua y en la práctica, ¿no? Los ayuda a revisar sus propias prácticas. Ellos tienen otro nivel de reflexión, los docentes por supuesto miran más dimensiones a la hora de comentar y encuentran que tiene efectos institucionales porque hay un mejor rendimiento académico, se reduce el desgranamiento, sobre todo en materias de primer año, ¿no? Donde el desgranamiento es muy fuerte, este es un fenómeno a nivel mundial, se dice que hay una metáfora que usa un investigador norteamericano, Vincent Tinto, que dice que el primer año universitario es como una puerta giratoria, ¿no? Entran por un lado y automáticamente salen porque es tan fuerte el choque, la demanda de lectura, de escritura, de comprensión, es tan grande la diferencia que muchos entran pero salen rápidamente, ¿no? En todo el mundo. Se generan equipos de trabajo también, esto es importante, para mí por lo menos. Ellos también ven que hay como un acortamiento en brechas educativas, porque bueno, algunos estudiantes
venían son hijos de universitarios, pero otros nada que ver, digamos, ¿no? Se ajustan el desfasaje entre formaciones y se aportan algunas primeras herramientas. Entonces, fíjense lo que dicen algunos colegas. Dice, es una intervención muy interesante cuando uno tiene un trato bastante personalizado. También lo vi en las propias notas de ellos. Ella, la profesora del equipo PRODEAC, ¿no?, me mostró la diferencia entre lo que le entregó un chico a ella, el primer borrador, que se hubiera sacado un 6, y lo que me entregó a mí, que se sacó un 9. Es la diferencia entre alguien que leyó y sabe organizar la respuesta. O sea, esa devolución que nosotros le hacemos impacta en la nota, no solamente en la elaboración, impacta en la nota, y eso a las instituciones le importa, ¿no? Fíjense lo que dice este otro docente. Me parece que el PRODEAC los ayuda mucho. Por definición, me parece que es una herramienta inclusiva, en tanto y en cuanto a los chicos les permite mejorar su rendimiento, les permite trabajar su autoestima, permite mejorar sus calidades. Finalmente, esa autoestima me permite, bueno, acceder a ciertos lugares. Lo que decían ustedes ayer, que hay que tener actitud para poder vender, ¿no? Y acá fíjense lo que hablan sobre sí mismos. Empecé a darle más bolilla, no sé cómo dicen ustedes, empecé a prestarle más atención a cómo formular las consignas de los trabajos. Empecé a prestarle más atención a esas cuestiones, me di cuenta de que las consignas que había hecho para otro parcial no eran tan claras, de lo que pensaba que era claro por ahí no era tan claro. Y acá otro dice, nos puso en cuestión a nosotros, nos modificó a nosotros como docentes, hace un puente entre ellos y nosotros, como con un pequeño cambio hace que el docente piense más en la inclusión. Está bueno que el PRODEAC pueda trabajar con las dos patas, ¿no?, con el docente y con el estudiante, para modificar las dos patas de ese vínculo. Y a la vez, lo que hay es una reconceptualización de lo que implica leer y escribir, ¿no? Esto de que ya no es una tarea que tiene que hacer los del COE, ¿sí? O en la escuela secundaria. Entonces, acá dice, el PRODEAC brinda esa herramienta y esa posibilidad para hacerlo más justo en relación a ciertos desfasajes que los pibes, que los chamacos, ¿cómo se dicen?, los chavos, tienen de la educación secundaria, la formación universitaria y lo que demanda la formación universitaria. Y me parece que desde ese punto de vista es inclusivo este programa. Es una herramienta más de inclusión. Me parece que a veces esos docentes que son más estructurados o más formales, a veces pueden dejar afuera a los chavos, corrigiéndoles un parcial o un trabajo práctico, esto de lo excluyente que hablábamos ayer, ¿no? No porque los chavos no conozcan el contenido, sino porque no saben transmitirlo. Y otro dice, me parece que el programa es inclusivo en la medida en que tiende a cerrar alguna clase de brecha entre estudiantes. Yo veo que hay una fragmentación que viene fundamentalmente de la secundaria. Los chicos en general no leen, no escriben, no tienen práctica de escribir un texto. Trabajar con el PRODEAC ayuda a cerrar brechas de deficiencias que en muchos casos vienen de la secundaria. Bueno, para ir cerrando, algunas observaciones generales en torno a esta investigación que realizamos, puramente cualitativa, quiero decir. O sea, nos basamos en análisis de entrevistas y grupos focales. Hubo coincidencias entre las perspectivas de los docentes y los estudiantes. Se percibieron transformaciones positivas en términos epistémicos, subjetivos, institucionales y sociales. Se verificaron mejoras en los textos y en las formas de pensar de los alumnos. Hay mayor grado de conciencia y de autonomía por parte del estudiante en sus prácticas de lectura y escritura. Se empezó a reconocer que la escritura es un proceso y no un mero producto, que hoy les doy la consigna y el lunes me lo entregan, ¿no? Como que no es una cosa así automática. Hay transformaciones en la subjetividad de los estudiantes advertidas también por los actores. Hay una mayor autoconfianza gracias a un mayor control sobre la propia producción y hay un aumento de la autoestima. Esto no es menor para mí.
Y también ayer hablaba Luz María, que hoy no está, que no puede venir a la mañana, pero hablaba o se hablaba en el taller de la tarde sobre las cuestiones emotivas que también interfieren, ¿no? Hay una construcción de una identidad como autor académico y profesional, no son pocas cosas. Hay una interconexión entre esas transformaciones de la subjetividad y el mejoramiento de las trayectorias académicas de los estudiantes. Hay una repercusión a nivel institucional, hay una reducción del desgranamiento, según la perspectiva de los profesores. No es que nos pusimos a medir exactamente qué pasaba antes, no es nuestro enfoque. Hay un aumento de la retención, se facilita una mayor inclusión social a través de la superación de condicionamientos y las desventajas socioculturales de gran parte del estudiantado, ¿sí? O sea, sabemos que son poblaciones desaventajadas, pero no es que estamos diciéndoles, pobrecitos, le vamos a dar esto porque no lo tuvieron. Es lo que corresponde que se le dé a cualquier estudiante universitario, porque es el contenido de las materias universitarias, no es porque no lo tuvieron de antes. Y hay también unas mejoras en las prácticas docentes, hay un potencial que tienen estas intervenciones del programa para incidir en esas prácticas docentes. Así que bueno, el estudio ha puesto de relieve la incidencia del PRODEAC en distintos actores institucionales y en distintas dimensiones atinentes a cada uno. Los impactos enumerados verifican el impacto de la alfabetización académica y destacan la responsabilidad institucional en el sostenimiento de estos y otros dispositivos para continuar apoyando una educación superior inclusiva. Bueno, esto que pusimos acá era cuando no estábamos institucionalizados, porque esto lo voy a contar, me quedan 2 minutos. Sí, está bien. Nosotros empezamos a trabajar como un proyecto piloto, especial piloto, nos dieron unos fonditos para hacer una prueba piloto en el año 2005 durante un semestre, ¿no? Con 3 materias, trabajamos, no me acuerdo bien, 3 o 6 materias, y bueno, fue bueno el resultado, ¿no? Los profesores valoraron positivamente esas intervenciones que hicimos. Entonces, a partir del 2006, siempre como programa especial, íbamos negociando año a año los fonditos para contratar a los docentes, porque éramos todos contratados al principio. Bueno, y siempre, bueno, y estábamos como un poco así, dependíamos de la sensibilidad de las autoridades de esos momentos, ¿no? Con respecto a estas cuestiones. Y también a cuestiones políticas, si eras así, todo lo que ustedes ya saben. En el 2015, en mi instituto, asume una nueva decana que dice, bueno, porque nosotros hasta entre el 2005 y el 2015, esto no fue considerado docencia, o sea, era cooperación. En el 2015, bueno, en 2014, por ahí 2015, asume una decana y dice, no, basta de trabajo voluntario. A partir de ahora esto va a ser reconocido, pago y se formaliza. Y durante ese periodo ella empezó a trabajar fuerte con el rectorado para poder que esto sea finalmente inscripto en las carreras como instancias obligatorias y curriculares, ¿sí? Entonces, esto que pusimos en este momento de la investigación como un resultado de esa conclusión, era esto de que todo esto verificaban los impactos y que mostraban la necesidad de que la institución continuara apoyando, ¿no? Bueno, también uno publica un libro, pero lo tienen que leer las autoridades y, bueno, finalmente encontraron eco y ahora sí estamos formalmente inscriptos en todas las carreras y, bueno, esa partecita la ganamos. Así que, bueno, espero que les haya interesado, están los materiales a disposición
y bueno, cualquier cosa también estamos a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que es como muy alentador ver que ustedes llevan un trabajo de años, voluntario, de noches sin dormir, me imagino. que bueno, o sea, no es una cosa por generación espontánea, y creo que nos alienta, bueno, al menos a quienes estamos en el tema, que creo que somos todos nosotros, nos alienta a entender que es un camino, ¿no? O sea, que estamos en camino. Y bueno, también aunque no es todavía institucional lo que estamos haciendo, bueno, ya hay varias cosas institucionales, pero quiero decir, el trabajo con profesores de otras disciplinas lo estamos armando, pero varias de las cosas que has comentado creo que son muy prácticas, muy útiles para nuestras clases, entonces de entrada ya son, en este momento son muy pertinentes. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas, tenemos bastante tiempo. Ajá, Ips por allá atrás, acá adelante Yola. Hola, buenos días. Quisiera saber si pudieras profundizar sobre la última parte que acabas de comentarnos, sobre esos retos administrativos, sobre el cabildeo con las autoridades, cómo lograr que no sea nada más buena voluntad y la institución de verdad vea la necesidad de contratar a un profesor para poder dar una clase de apoyo a la lectura. Y si nos pudieras explicar un poco el esquema en el cual están ahorita, cómo justifican las horas clase, vamos un poco más de las entrañas para poder entender cómo fueron negociando con la institución, en particular porque pareciera ser que a las instituciones, a pesar de todos esos esfuerzos, tienen miedo al fracaso de los proyectos, tienen miedo a invertir dinero y a perderlo. Entonces, si pudieras como profundizar, por favor. Bueno, en primer lugar, mi institución, digamos, la institución en la que se desarrolla el programa, tiene como una meta importante la colaboración con los estudiantes, o sea, el lema de la universidad es estudiar es tu derecho, ¿no? Sobre todo, y hay incluso investigadores de la universidad que tienen como una actitud, una actividad política importante en el contexto nacional defendiendo el derecho a la educación superior y actuando en... pero el problema es también un problema de fondos, que es una institución pública. Pública en la Argentina quiere decir absolutamente gratuita, digamos, ningún alumno paga nada, ¿no? Ni siquiera el papelito de la inscripción, absolutamente nada. Al contrario, digamos, hay como un sistema importante de becas. El tema fundamentalmente pasa por lo económico. No obstante, por la cuestión de los fondos para financiar estas iniciativas, que no son pocos, ¿no? Trabajamos unos 12 docentes, 3 somos investigadores docentes. Yo tengo una dedicación, somos 2 con dedicación completa y una tercera con dedicación semi-exclusiva, parcial de 20 horas, digamos 2 con 40 horas y una con 20, y los demás son docentes con dedicaciones simples de 10 horas, ahora, porque hasta hace 2 o 3 años eran contratados. Yo te digo, en los momentos en que no había mucho apoyo, o cuando la institución se resistía o no podía, no voy a interpretar, el tema económico, lo que decidimos es hacer un trabajo fuerte de promoción de nuestro de promoción de lo que estábamos haciendo, hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Entonces, así voy a contar los secretos. Empezamos a hacer publicaciones online para poder difundirlas a toda Latinoamérica. ¿Viste que nadie es profeta en su tierra? Bueno. Entonces empezamos a conseguir como reconocimientos por parte de investigadores muy importantes en el campo, que nos nombraban en sus textos.
y empezamos a decir, miren lo que dicen por nosotros, de nosotros. Bueno, empezamos a hacer talleres dentro de la universidad, como por ejemplo, hacer talleres cortos para estudiantes, no sé, cómo hacer una monografía, cómo hacer un ensayo, cómo hacer una presentación oral y escrita, presentación oral en público, cómo, no sé, tallercitos de 3 horas y los comunicábamos a través de la red, el correo institucional. Entonces, los colegas empezaban a decirnos, ¡qué buena idea! A ver, empezamos a ofrecer cursos de redacción de tesis doctorales para los investigadores que estuvieran terminando sus tesis. Entonces, bueno, nos felicitaban públicamente. Entonces, tratamos de buscar visibilidad de nuestras acciones hacia adentro y hacia afuera. Hicimos una página web, les pedimos que nos pusieran un contador de visitas. Ahora está inactiva porque hubo una reformulación de la página web institucional y hay que volverla a preparar. Empezamos como una campaña fuerte de autopromoción, lisa y llanamente, autopromoción académica, te diría. Empezamos a participar muchos en eventos y le empezamos a generar a la universidad créditos también. O sea, le empezamos a generar que esto fuera un poroto a favor, un guisante a favor, un punto a favor de la universidad, que esto fuera algo para la universidad también. Y fuimos negociando, no fue fácil, o sea, la verdad no fue fácil. En este momento, los fondos de dónde surgieron, como yo conté al principio, ese curso inicial que antes era para ingresantes era de 90 horas. Ahora es de 48, era de 96, ahora creo que es de 48, y las otras 48 nos las dieron a nosotros. O sea, salió de ahí. No es que, bueno, empezamos a aplicar a fondos cuando hay convocatorias de fondos del gobierno, empezamos a aplicar a fondos, a todo lo que aparece, aplicamos para poder hacer los 2 últimos libros. Bueno, nos las rebuscamos. No es fácil porque no es fácil para la institución tampoco, porque es una institución pública, no tiene tanto, en la Argentina no es un buen momento para las instituciones públicas, hay muchos recortes, hay mucho, la devaluación que hemos sufrido es enorme, entonces poder comprar un libro o poder comprar una computadora para trabajar es muy costoso para la universidad. Entonces, nada, estamos en esa situación, pero bueno, y la verdad es que hay que tener también una voluntad para enfrentar los momentos de vacas flacas también, ¿no? Y en los momentos de vacas flacas, donde no se podía hacer nada adentro, publicábamos hacia afuera y hacíamos todas esas estrategias casi de marketing. Pero bueno. Sí, Yolanda. Bueno, antes que nada, mi admiración. Gracias, gracias. Creo que la doctora Montes, la doctora Caudillo, Georgina y yo, a reserva de que no sabemos quién es más, aspiramos a llegar a eso. Hemos estado también estamos en camino, pero estamos en la sombra ahorita, ¿no? Por un lado. Por otro, respecto a lo que nos mostraste, yo tengo una pregunta en cuanto a cómo se evalúa esto. Es decir, ustedes tienen una asesoría permanente con los chicos, por un lado, y por otro, ¿cómo se evalúa? ¿Quién asigna la nota? Bueno, te cuento. Lo que hasta ahora, esto de que ahora somos materia, empezó en marzo de 2019. ¿Qué aprietos? No, que estamos institucionalizados. Hasta marzo de 2019, solo colaborábamos en mejorar las producciones de los estudiantes y colaborábamos con los docentes en generar estrategias, ¿sí?
nunca calificamos. Nuestra evaluación era puramente cualitativa, digamos, en el sentido de qué buen trabajo, vas mejorando un montón, bueno, comentarios a los márgenes, etcétera, etcétera. En esta nueva etapa vamos a tener que evaluar, calificar, mejor dicho, pero no está todavía decidida la forma, si es como un requisito, como si fueran los idiomas, aprobado, desaprobado, qué pasa con, qué pasa si hacen mal los trabajos y aprueban los contenidos teóricos. Bueno, todas esas cosas, que no me escuchan, las tenemos que resolver todavía hacia adentro de la institución. Pero, o sea, todavía no hay, hubo tantos cambios con los planes de estudio que nos estamos organizando. Y por ahora seguimos trabajando sin evaluar, pero creo que, bueno, va a haber lo vamos a tener que formalizar pronto. Sí, otra cosa que me parece que es interesante, un poco comentando lo que preguntaba ayer allá el colega, es que la institución ha sido flexible con nosotros en el sentido de que nos pagan horas que no necesariamente estamos frente a curso. O sea, a mí me reconocen 10 horas de trabajo o 6 horas de trabajo frente a curso, pero yo no estoy 6 horas de trabajo frente a curso, porque se reconoce la elaboración de materiales, porque lo pensamos como una instancia semipresencial, ¿no? Entonces, nos pagan igual que si estuviéramos frente a curso, aunque no necesariamente estamos frente a curso. Pero a diferencia de los otros talleres tienen un material que también traje, hay unos libros que todos los docentes que dictan un curso que es similar al COE, todos usan el mismo material, no tienen que elaborar las evaluaciones, o sea, tienen ese trabajo, no lo tienen que desarrollar. Y otra cosa que hemos visto como un impacto a nivel docente, que lo vemos ahora bastante más en claro, a nivel docente de lengua, digamos, que los docentes que trabajan en este programa o en esta asignatura que tienen que elaborar sus materiales de trabajo y todo el material y todo el cronograma y todo eso, tienen un nivel de autonomía y de reflexión crítica mucho mayor que los docentes que trabajan en los otros talleres a los que les dan todo el material hecho, aunque tienen el mismo cargo, o sea, son jefes de trabajos prácticos, tienen la misma jerarquía, pero es como que se han acostumbrado, pero acá me dijeron que es distinto, que en el COE cada uno tiene la posibilidad de decidir, pero allá todos los que hacen el taller inicial hay un material elaborado por la coordinación. Y entonces también ha incidido en la calidad de las reflexiones críticas de los docentes que trabajan, porque ahí es lo que nos pasó, lo que vos contabas ayer. ¿Y esto qué es? ¿No? Como ese esfuerzo por tratar de entender, porque además trabajamos en 3 materias por semestre. Yo trabajo ahora en el taller de producción académica en educación, donde tienen que hacer una ponencia sobre un tema educativo. Trabajo con los ingenieros haciendo el moldeado en frío o en caliente de la pieza, el informe de procedimiento técnico, y trabajo en el taller de tesis de licenciatura de ecología. Así que, bueno, voy viendo ahí, pero bueno, también entonces, bueno, eso también, sí, aprende uno mucho. Bueno, lo estamos resolviendo, te lo voy a contar más adelante. Gracias. Sí. Allá. Sí, solamente una pregunta. Hablaste y marcaste en tu ponencia esto que es de construcción de ejemplares genéricos. Sí. Entiendo que todo tu trabajo, un fruto es la autoobservación del docente. ¿Hay alguna estrategia concreta para esta deconstrucción del ejemplar genérico? Sí. Hay unas estrategias concretas, lo que hacemos es esto, concretamente. Bueno,
Primero, le pedimos al docente que nos dé ejemplares que él valida como lo que tienen que producir los estudiantes. En lo posible, más de un ejemplar. Por ejemplo, una producción con una máxima calificación de una corte anterior, ejemplares expertos publicados en medios con referato, digamos, algo que él diga, esto es lo que yo quiero, ¿no? Nosotros entonces vemos que, bueno, primero le hacemos todo ese interrogatorio, quién lo escribe, dónde se usa, para qué se usa, etcétera, etcétera. Y luego, voy a buscar acá, luego nosotros vamos a, espérenme un segundo, hacemos un análisis lingüístico de los pasos, acá está, ahí les voy a mostrar. Hacemos un análisis lingüístico con ejemplos concretos que quedaron por escrito, ¿no? De cómo lo hacemos oralmente, pero ahí está puesto por escrito. La cosa es así, nos dan los ejemplares, nosotros los analizamos, bueno, vemos que tiene un título, los datos de los autores, por dar un ejemplo de un artículo, que tiene un abstract, que tiene una introducción, y en la introducción, ¿qué se hace? Se presenta el tema, se presenta el problema, se dice por qué se va a estudiar, se da la metodología, se dice de qué manera se organiza el texto, luego la organización de... O sea, hacemos un montón de... vemos qué se hace en el texto, no qué se dice, digamos, en el sentido de los conceptos. Entonces, vamos con los alumnos, vamos a la clase, leemos junto con ellos ese texto que el docente disciplinar nos ha dado, y entonces le preguntamos a los alumnos, bueno, a ver, ¿qué es esto que está acá? Y nos dicen, es el título. Ok, ¿cómo está armado el título? ¿Cómo está armado el título? ¿Qué dice? ¿Qué lindo mi pueblo? No. No, tiene una parte que puede ser de fantasía, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en educación inclusiva? No sé, o 2 puntos, un estado del arte, por ejemplo, o que hay una parte que es temática, una parte que es que habla del tema en general y otra parte que habla del caso, por ejemplo, ¿no? O las construcciones, los proyectos urbanísticos en humedales, 2 puntos, el caso tal. Entonces vemos cómo está construido el texto, el título, perdón. Después pasamos al abstract, leemos el abstract con los alumnos y le decimos, bueno, a ver, ¿qué hay en el abstract? ¿Qué tiene el abstract? ¿Qué es el abstract? Ah, es una síntesis de todo el capítulo, de todo el artículo. Dice en breve todo este tipo de cosas, ¿sí? Y lo vamos leyendo con ellos, con los alumnos, muy bien, lo vamos leyendo con ellos y mi escritorio está cargado. Lo vamos leyendo con ellos, eso es lo que siempre me dicen en mi familia, limpia ese escritorio. Bueno, gracias. Lo vamos leyendo con ellos, en este libro que ustedes van a tener. Ahí fíjense que hicimos, bueno, el primer capítulo es estrategias para el abordaje de textos, la reseña académica, el estado de la cuestión, el análisis de caso en educación, bueno, el manual de procedimientos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, a ver cuál, el manual o la evaluación de productos, ¿cuál puede ser? Bueno, el análisis de caso en educación, qué sé yo, porque me hago cargo. O la reseña, puede ser una reseña. Entonces, en este capítulo, nosotros primero le explicamos a los alumnos qué es la reseña, ¿no? ¿Qué es una reseña? Porque, bueno, nosotros les decimos, hagan una reseña. ¿Qué es? Bueno, les decimos qué es. Les mostramos un ejemplo de una reseña de periódico. Después les decimos esto, quiénes leen y quiénes escriben las reseñas, ¿sí? ¿Por qué se leen y se escriben reseñas en las materias? ¿Quién habla en las reseñas? ¿Cómo es la reseña?
y ahí hay un cuadrito que tiene como las distintas partes, ¿sí? Cómo escribir una reseña. Acá abordamos el tema de los pasos de antes de la escritura, el proceso de escritura, qué es lo que hay que hacer. Y después, fíjense lo que hacemos acá. Acá está, esta es la deconstrucción que vos preguntabas, pero por escrito, ¿no? Ya lo hicimos oralmente. Entonces, acá este es los datos básicos del autor, porque es una reseña, y se dan los datos básicos del autor y de la publicación. La publicación que se reseña es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la Argentina, liberalismo, publicado por tal. Luego, en el primer párrafo se dice, se contextualiza el libro con respecto a otros libros similares. Es un paso de la reseña. Se contextualiza brevemente el tema del libro. Entonces, ven, o sea, en estos cuadritos que tenemos al costado les vamos mostrando a los alumnos qué se va haciendo en cada parte del texto. Esta es la deconstrucción por escrito, pero antes lo hicimos oralmente y con la participación activa de los alumnos, tratando de fomentar que ellos reflexionen sobre eso, a ver cómo lo hace el experto, a ver cómo aprendimos nosotros a escribir, copiándonos, imitando, viendo cómo lo hacían los expertos, ¿sí? Bueno, ustedes esto lo tienen a disposición, tienen todo el libro como para que vean cómo lo vamos haciendo. Después también en el libro había otros ejemplos de reseñas, como para que no se queden con uno nada más, y reseñas en distintas disciplinas. Algunos ejercicios también, porque son manuales de escritura para distintos. El ensayo académico, este es un ensayo académico de comparación de fuentes, ¿no? Ven, acá están las partes que conforman este género. El ejemplo, como es muy largo, solamente tomamos una parte, bueno, ahí se van mostrando las distintas funciones que tienen esas partecitas de los textos, ¿no? Basándonos en avances de la lingüística aplicada. ¿Contesté? Sí. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. ¿Tu nombre, perdón? Cintia. Cintia. Tengo una duda. Hablabas de toda esta como estrategia que estás haciendo entre profesores de asignatura y profesores de letras. Mi pregunta es, ¿qué tan complementados están? O sea, si es que el profesor de asignatura revisa también los textos o en el momento que entre el profesor de letras, ya el profesor de asignatura se dedica solamente a revisar esta parte del proceso, la metodología de la materia, o también el maestro de asignatura es partícipe de la elaboración de los textos y corrige. ¿De la elaboración de estos materiales pedagógicos? No los materiales pedagógicos, o sea, el material que está haciendo el alumno, que está creando. Ah, no, es a cuatro manos toda. No, nosotros no podríamos corregir cuestiones de contenido. Es decir, yo, la parte del desarrollo de las fórmulas del prensado en frío, no digo nada. Digo, bueno, decí de dónde sacaste esta ilustración, anticipá qué vas a decir el procedimiento, pero no podría hacer absolutamente ningún comentario sobre el contenido específico de lo. Nosotros miramos lo discursivo, la organización del texto. Sí, me queda claro, pero, o sea, en todo el proceso, me queda claro que el maestro es el que va a evaluar al final todo Sí, el sí, trabajo, sí, ¿no? sí. Pero en todo este proceso, ¿el maestro va a la par con ustedes? Sí, tenemos reuniones permanentes. Reuniones o correos electrónicos o llamados telefónicos o lo que sea, o WhatsApp. Hola Lucía, se me ocurrió que bueno, es pasillo, nos encontramos y no, o sea, como sea, pero vamos articulando permanentemente. No. Y con respecto a lo que vos me preguntabas,
a la conformación casi personal de la pareja, digamos, tenemos de todo un poco. Hay parejas que vienen funcionando, digamos, desde hace años y, digamos, están hace 3, 4 semestres juntos y van, es una construcción eso también. Van tomando cada vez más confianza. Al principio hay un poco de recelo también, ¿no? Pero de a poco se va generando esa interrelación y bueno, al final, como dice ahí Pablo Milanés, a todo dices que sí, a nada dices que no, ¿no? Ya. Si ya no hay más inquietudes así incontenibles, podemos pasar a un receso. Nos vemos aquí a las 11 en punto para... Bueno, agradecemos a Lucía. Bueno, es un muchas aplauso. gracias. Y nos vemos en punto para nuestra siguiente mesa.